Bienvenidos. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada esta mañana, Rocío Silva Santesteves, virtual congresista por el Frente Amplio. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandra. ¿Qué Bueno, tal? primero su reacción. Hay dos víctimas nuevas de esta deflagración y El Salvador, 25, el número de muertos. Mira, yo creo que todos los peruanos estamos verdaderamente consternados ante esta situación, ¿no? Porque además el dolor se acrecienta uno a uno, día a día, ¿no? Y de verdad que, bueno, quienes más o menos manejamos información de lo que es quemaduras, sabíamos que por el tipo de quemaduras y por la proporción del cuerpo quemado, habían personas que eran prácticamente inviables, ¿no? Y bueno, lo que más dolor provoca es que han sido muchos niños, ¿no? Y lo que yo siento también, y bueno, porque parte de, digamos, las ex candidatas del Frente Amplio han estado bastante cercanas de Villa El Salvador, nos hemos enterado también de que la situación en la que se encuentran las carpas no es una situación óptima. Y bueno, o sea, frente a todo eso creo que tanto la Municipalidad de Lima, que se ha portado más o menos bien, pero también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deben de apoyar en lo máximo posible a todas las personas impactadas. Y no solo desde la perspectiva básica de la logística, sino tienen que hacerle un acompañamiento de salud mental, porque están después, digamos, de un trauma muy fuerte y deben de estar en una situación de estrés postraumático, ¿no? Yendo al lado político, porque de alguna manera es el ámbito en el que los futuros congresistas van a poder ofrecer alternativas, ¿qué está pasando con Ocinermin? ¿Qué está pasando con la fiscalización de los camiones cisternas? Esta semana hemos visto repetidas declaraciones, no solamente de las cisternas en sí, sino también en el auto, fallas. Hay un gremio de trabajadores que se queja de falta de fiscalización. ¿Qué está pasando? Porque el ex jefe de Ocinermin, que renunció, aseguraba que ellos cumplían con toda la normativa. Bueno, pero parece que no ejecutaban la normativa de la manera más adecuada, ¿no? Porque una de la información que me ha parecido muy veraz es del sindicato de Ocinermin, y creo que la secretaria general del sindicato, una de las cosas que dijo era que había entrado un grupo, digamos, de altos funcionarios que venían de otra institución y que no necesariamente tenían las cualidades técnicas para estar en esos puestos, ¿no? Y ella lo que dijo es que no solamente se debería de ir el presidente de Ocinermin, sino también esos otros altos funcionarios que se están quedando ahí, ¿no? El gobierno ha tomado medidas, se ha anunciado por parte del presidente del Consejo de Ministros que se va a emitir un decreto de urgencia para poder regular o suplir las faltas regulatorias. Pero fíjate, mira, Alejandra, o sea, uno de los problemas que nosotros tenemos en el Perú es que a través de las ciudades se produce un transporte muy alto de material peligroso, ¿no? Ya sea material tóxico, inflamable, etcétera. Incluso no solamente en las ciudades en Lima, sino en otras ciudades del Perú, sobre todo en las ciudades donde hay bastante minería. ¿Por qué? Porque, digamos, para entrar y salir material de las empresas mineras se requiere cianuro, arsénico, etcétera, o sea, material que muchas veces viene de otros lugares y se transporta a través de la ciudad. Y eso no nos hemos dado tanta cuenta de que requerimos, o sea, por supuesto que todos ellos tienen protocolos y las empresas serias trabajan de una manera muy seria cuando tercerizan. Pero se ha ¿no? multiplicado el número de empresas dando ese servicio, el número de vehículos dando ese servicio. Y no solo eso, sino... Por eso quería ir a la respuesta política, ¿no? Vicente Ceballos ha anunciado que van a tomar medidas. Para ustedes, ¿estas medidas son suficientes? ¿Qué opinan de esta propuesta de un decreto de urgencia? Nosotros, bueno, ese decreto de urgencia en todo caso, lo que debería de incluir es también una reestructuración de Ocinermin. O sea, porque no podemos tener, digamos, a altos funcionarios que no tienen, digamos, las capacidades técnicas específicas para trabajar en esa área tan específica, que estén, digamos, en estos puestos, ¿no? Entonces, y otra cosa que también se requiere de una manera urgente, ¿no? Que es muy importante, es el control, ¿no? El control sobre el uso de recursos, etcétera. Yo creo, ayer hemos tenido una reunión con el Contralor,
con el señor Nelson Schack y nos explicó varios temas en detalle que yo me sorprendí realmente de la situación de la Contraloría, porque ellos estaban realizando una función excelente y sin embargo tienen toda una serie de candados que no pueden trabajar bien a fondo, ¿no? Entonces esos candados habría que revisarlos en el próximo Congreso para, digamos, permitir que el control de la Contraloría, o sea, el control de cómo se usan todos estos elementos que se han comprado, cómo se trabajan, cuáles son los vehículos, etcétera, 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 todo ese control, que claro, es el control del Estado. Ahora, el gran problema son los privados. ¿Quién controla a los privados? La municipalidad. Y en ese sentido, en el 2017 se celebró que se cambiara la normativa a una manera más flexible de solicitar permisos para este tipo de vehículos que transportaban GLP. Sobre ese punto, ¿ustedes planean hacer algo al respecto en este gobierno, en este nuevo Congreso? Porque se asegura que esa flexibilización que de alguna manera daba por otorgado un permiso para poder transportar GLP, si es que no había silencio administrativo, podría pues estar poniendo en circulación a muchos autos que no han pasado por la debida inspección. Uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es que ante la necesidad de la inversión se está flexibilizando en exceso una serie de controles medioambientales y de salud de los seres humanos. Entonces, yo creo que esos dos puntos son puntos básicos sobre los cuales no puede haber flexibilización, porque estamos hablando de la vida de los seres humanos. Entonces, esta tragedia que nos quede como una lección aprendida de que flexibilizando los controles sobre temas medioambientales, pero también sobre temas de transporte, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es poniendo en alto riesgo a la población. Y lo que puede haber sucedido ahí puede suceder, o sea, en otros espacios, que además lo trágico de todo esto en el caso de este tipo de combustible es que entró a las casas, o sea, eran las personas que estaban viviendo en su casa, que estaban viendo la televisión, que estaban de lo más tranquilos en sus espacios, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que nos preocupa y uno de los temas fundamentales, es cómo proteger a una población que ni siquiera estaban en un mercado, que no estaban en una plaza pública, que estaban en su casa. Entonces, este tipo de transporte es un transporte, por supuesto, muy peligroso y hemos visto ya diferentes canales de televisión, en fin, reportajes, reporteros han hecho su chamba, me parece muy interesante, y se han ido a diferentes grifos y hemos visto cómo se carga diferentes tipos de gas. ¿Y cómo se hace, digamos, sin ningún tipo de previsión, incluso con personas que están fumando a poco de espacio? En esas conversaciones que tuvieron con el presidente de la República, Martín Vizcarra, se habló de otros decretos de urgencia o de algunos decretos de urgencia que fueran a revisar. Marco Arana mencionó algunos que, según su visión, afectaban la estabilidad laboral de trabajadores. Bueno, y había recibido pedidos de sindicatos para derogarlos. ¿Cuáles son esos decretos que encuentran ustedes deberían ser revisados? Bueno, a ver, nosotros hemos hecho un trabajo previo, ¿no?, a la reunión con el presidente y bueno, sí, Marco fue el que planteó, digamos, la propuesta de los decretos de urgencia que queremos revisar. Pero digamos es un trabajo que ya hemos recibido de diferentes espacios. Por supuesto, Marco, que es quien está en funciones ahorita en la comisión permanente, es quien recibe más información. Pero de hecho, nuestros propios compañeros de Apurímac, de Cajamarca, en fin, de diferentes lugares, han recibido quejas, denuncias y preocupaciones de diversos sindicatos específicos, sobre todo estatales. ¿Por qué? En relación con el decreto de urgencia, por ejemplo, el 016, que habla sobre el tema, restringe la negociación de pliego de reclamos de sectores del Estado. Ahora, lo que nos dijo el presidente Vizcarra, que bueno, digamos, pienso que es una información que él tiene fidedigna, es que muchas veces en los pliegos de reclamos se plantean, digamos, metas imposibles, ¿no? O sea, por ejemplo, 45.000 soles de sueldo básico, una cosa así. Eso nos lo dijo él con ese ejemplo en concreto, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que en un pliego de reclamos siempre se pide el cielo y se adquiere realmente solo la tierra, ¿no? Entonces, habría que analizar y revisar, pero no podemos desde
desde nuestro país, recortar los derechos adquiridos para poder, uno, flexibilizar la inversión y dos, flexibilizar la burocracia. O sea, la burocracia del Estado es también un problema, pero el problema de la burocracia del Estado no radica en que los trabajadores ganen o no ganen, ganen o no ganen unos topes, sino radica en que la planificación y los organigramas son a veces absurdos. Vamos a la actividad partidaria, ¿no? Sabemos que para las elecciones congresales no todos los candidatos son militantes de los partidos. En su caso, usted es miembro de un frente, Sí. ¿no? De un movimiento dentro del Frente Amplio. Hay discrepancias dentro del Frente Amplio porque, por ejemplo, en el Congreso anterior vimos que incluso esas discrepancias generaron una división en dos partidos, bueno, sí. y ahora escuchamos a algunas personas diciendo que Antauro Humala es un preso político, a Marco Arana diciendo que no es un preso político y que no se va a dar amnistía a nadie, por lo menos no si es que depende de Sí, ustedes. pero- ¿Ese es un tema de discrepancia dentro del Frente Amplio? No, no es un tema de discrepancia, porque, a ver, el que ha manifestado que Antauro es un preso político es Enrique Fernández Chacón. Y claro, lo entiendo en el sentido de que él es una persona que viene de los 70 y que ha sido preso también. Lo entiendo, no comparto para nada su opinión. En mi opinión, Antauro Humala no es un preso político y no se le debe de dar amnistía. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la amnistía no puede estar dirigida hacia una sola persona y la amnistía no puede ser plataforma política para una campaña presidencial. De ninguna manera. El señor Antauro Humala tiene que cumplir su sentencia hasta el último minuto que se ha pactado de esa manera. Y él es una norma y todos la debemos de cumplir. Si él puede pagar su indemnización y salir antes, bueno, ojalá, pues, ¿no? Ojalá que pueda hacerlo eso. Pero nosotros, en primer lugar, no compartimos las propuestas de plantear toda una campaña política en torno a un tema tan específico que es liberar a Antauro Humala de su carcelería. Pero se repite la historia, ¿no? Teníamos en su momento esa campaña por plantear un indulto a Alberto Fujimori, en su momento Pero también... en el caso del indulto, claro, te refieres a que se repite la historia en la izquierda, porque en el caso del indulto, por ejemplo, los diferentes espacios de izquierda, tanto la gente de Nuevo Me refiero Perú, a que el debate público gira en torno a personalidades específicas, personajes políticos. Por ejemplo, también en algunos partidos en esta oportunidad se están viendo discrepancias entre las dirigencias partidarias Sí. y los congresistas más Bueno, votados. pero por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ayer hemos tenido una reunión profunda, hemos conversado 2 horas sobre el tema, que ya me pareció exagerado, la verdad, y después de todo eso hemos concluido, y lo mismo decía Cochero, o sea, Enrique Fernández Chacón, ¿no? Él lo que nos decía era, yo jamás no estoy para nada de acuerdo con la amnistía. Eso es algo que yo no he dicho. O sea, yo lo que he dicho es que a mí me parece que es un preso político. Y nosotras, incluso Mirta Vázquez, Arlet Contreras y yo, que somos abogadas, le explicábamos y le decíamos, no puede ser un preso político porque tales y tales sentencias de la Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es su posición, ¿no? La respetamos. Pero lo que hemos consensuado es que nosotros no estamos de acuerdo con el tema de la amnistía y eso ha sido un pronunciamiento del partido que ha sido un pronunciamiento rotundo. Ni amnistías ni indultos, ni para Alberto Fujimori, ni para Antauro Humala, ni para Ismael Guzmán, ni para nadie. Que todos cumplan su sentencia hasta el último minuto. Bien, muchísimas gracias, congresista, virtual congresista. Gracias. Hay que ir acostumbrándose a los títulos. Rocío Silva Santiesteban nos ha acompañado, ha sido enfática en decir que no se va a dar entonces indulto o amnistía a nadie. Regresamos con nuestros compañeros Paola y Nicolás.